papá, ya estás demasiado mayor para manejar tu dinero. Cualquiera podría engañarte. Traje a mi abogado para arreglar esto hoy mismo. Así fue como me habló mi hijo Ramiro aquella mañana de jueves, golpeando mi puerta sin previo aviso. Y, claro, no llegó solo. A su lado estaba un tipo con traje impecable, corbata sobria y un portafolio de piel que parecía más pesado por el orgullo que por los papeles que guardaba. Me llamo don Esteban Morales, tengo 78 años, quedé viudo hace 3, y toda mi vida he vivido en el barrio San Pedro en Guadalajara. Trabajé 35 años como conductor de camiones urbanos recorriendo avenidas y callejones de esta ciudad. Ya jubilado y desde la muerte de mi querida María Elena, vivo solo en esta casa sencilla, pero llena de memorias. Mi rutina es simple. Despierto temprano, preparo mi cafecito de olla ojeo, el periódico de siempre y riego las macetas del patio. Jamás pedí favores, nunca fui una carga para mis hijos. Pero a Ramiro eso ya no le importa. El hombre que lo acompañaba se presentó con un aire presuntuoso. Soy el licenciado Herrera. Vengo a ayudar a organizar su patrimonio, don Esteban. Patrimonio... Esa palabra en su boca casi me hizo reír. Hablaba lento como si pensara que a los viejos hay que explicarles todo paso a paso. Mire, don Esteban, continuó. La gente de su edad es blanco fácil para estafadores. Su hijo solo quiere protegerlo. Guardé silencio observándolos desde mi sala. Ramiro caminaba inquieto de un lado a otro, como cuando era niño ansioso por algo. «Es lo mejor, papá», insistió. «Usted vive solo. Cualquier vivo puede tocarle la puerta y convencerlo de firmar lo que sea. Sabemos que tiene unos 100,000 guardados y esta casa vale unos 300,000. Hay que cuidar todo eso». Lo miré fijo. «¿100,000? ¿300,000? ¿Cómo sabía esas cifras?» Me investigó a escondidas. «Tal vez sí». «¿Así que eso crees que tengo?», pregunté calmado. «No es que lo crea, papá. Lo sé, hicimos nuestras averiguaciones. Usted no tiene por qué preocuparse, yo me encargo». El licenciado Herrera abrió el portafolio y sacó documentos. «Es muy sencillo, don Esteban. Aquí está la carta poder. Con su firma su hijo podrá manejar sus cuentas, cobrar y pagar en su nombre, incluso vender propiedades si hiciera falta. Vivirá tranquilo sin preocuparse de nada, tranquilo como si yo no viviera en paz». Tomé los papeles y comencé a leer línea por línea. Ramiro golpeaba el piso con el pie impaciente. «Papá, no hace falta leer todo», me dijo. «Es un formato estándar solo para protegerlo. Formato estándar. Protegerme». Las palabras resonaban en mi cabeza. Le daba a mi hijo poderes absolutos, mover cuentas, vender bienes, invertir, todo. Esa frase de vender si es necesario me hizo arquear una ceja. «¿Tienes prisa, Ramiro?», pregunté sin levantar la mirada. «No es prisa, papá, es que tengo una reunión en la tarde y el licenciado también atiende a otros clientes. Queremos dejar todo resuelto y bien organizado. Resuelto, organizado. Como si mi vida estuviera desordenada». Observé a mi hijo, aquel hombre de 48 años al que alimenté y eduqué con sacrificio. Busqué en sus ojos al niño que fue, pero solo hallé ambición y apuro. El abogado me tendió una pluma dorada de esas que uno teme rayar. Antes de firmar, alcé la vista y dije despacio: «Antes de cualquier cosa, quiero que sepan algo». Ramiro se detuvo en seco. El licenciado frunció el ceño sospechando complicaciones. «¿Qué cosa, papá?», preguntó Ramiro. Los miré a ambos y solté la frase que jamás olvidarían. «No tienen idea de la sorpresa que les espera cuando se metan con mis asuntos». Firmé. Ramiro sonrió con falsedad como quien cree haber ganado la lotería. El licenciado Herrera guardó los papeles en el portafolio con aire victorioso. «Listo, don Esteban, ahora puede estar tranquilo. Su hijo se encargará de todo». Tranquilo. Siempre lo he estado. El problema nunca fue mío. Cuando salieron, miré por la ventana el sedán negro de Ramiro, ese coche que tanto presume alejarse al final de la calle. Suspiré y regresé a la cocina para terminar mi café ya frío. En el estante descansaba la foto de María Elena, mi compañera de vida. Ella solía decirme: Esteban, un día tendrás que tomar una decisión difícil sobre Ramiro.
Ese muchacho lleva demasiada ambición en el corazón. Ya lo verás. Parece que ese día había llegado. 3 días después de aquella visita sonó el teléfono temprano. Yo ya estaba despierto tomando café. Respondí y escuché la voz fingidamente preocupada de mi hijo papá. ¿Cómo amaneció? ¿Durmió bien? ¿Está tomando sus medicinas? ¿Medicinas? Yo solo tomo una pastilla para la presión. Pero para Ramiro yo era un anciano débil y olvidadizo. «Estoy bien, hijo». «¿Por qué llamas tan temprano?», pregunté. «Es que hoy el licenciado Herrera y yo iremos al banco para regularizar sus cuentas. Usted no necesita ir, nosotros nos encargamos de todo. Nosotros nos encargamos de todo». Como si mi vida fuera un problema a resolver. «¿A qué hora van?», pregunté sereno. «A las 10 de la mañana. El gerente nos espera. Papá verá lo tranquilo que se sentirá al no preocuparse por esas cosas aburridas del banco». Otra vez esa palabra tranquilo. Curioso cómo insiste en que necesito paz cuando el nervioso es él. Colgué el teléfono y me quedé pensando. 10 de la mañana en el banco. Ramiro ni siquiera imagina que tengo una cuenta ahí desde hace más de 4 décadas. Conozco a todos desde el vigilante de la puerta hasta el gerente principal. De veras hicieron la investigación que tanto alardea. Me di una ducha y a las 9:30 salí de casa, pero no rumbo al banco, no. Caminé hasta la panadería de la esquina, la de Doña Carmen, justo frente a la sucursal. Compré mi pan de cada día, pedí un café con leche y me senté en la mesa junto a la ventana con vista directa a la entrada. Doña Carmen me conoce desde los años 80. Me observó con curiosidad. «Don Esteban hoy se le ve distinto. ¿Pasó algo?» «Nada grave, Carmen. Solo vengo a ver una función de teatro». Ella sonrió sin comprender del todo y siguió atendiendo. A las 10 en punto vi el sedán negro de Ramiro aparcar frente al banco. De él bajaron mi hijo y el licenciado Herrera, ambos de traje con la actitud de quienes creen que van a arreglarle la vida a alguien. Entraron seguros saludando al guardia como si fueran clientes distinguidos. Yo permanecí en la panadería bebiendo mi café despacio, disfrutando cada sorbo, imaginando sus caras en unos minutos. Pasó una hora, luego otra media, y cuando salieron la escena fue muy distinta. Ramiro llevaba el rostro tenso, los labios apretados y caminaba a toda prisa. El abogado lo seguía casi tropezando, sujetando el maletín con gesto confundido. Se detuvieron en la acera y comenzaron a discutir. Ramiro gesticulaba, señalaba hacia el banco, hablaba con enojo. El licenciado movía la cabeza incrédulo. Interesante. Terminé mi café, pagué y regresé a casa caminando despacio. No habían pasado 10 minutos cuando sonó el teléfono. Era Ramiro, pero su voz ya no fingía dulzura, sonaba ansioso, casi desesperado. «Papá, tenemos que hablar. ¿Puedo ir a verlo, claro, hijo?» «Estoy en casa». Colgó sin despedirse como siempre que está molesto. Media hora después golpeó la puerta. Esta vez llegó solo sin el licenciado Herrera. Entró sin saludar y fue directo al punto. Papá no me dijo toda la verdad sobre sus cuentas. No fue una pregunta, fue una acusación. «¿Y qué quieres saber, Ramiro?», respondí tranquilo. «Usted tiene más dinero del que dijo, ¿verdad?» Otra vez no preguntaba, afirmaba. Me senté en la poltrona del salón, la misma donde María Elena tejía crochet los domingos por la tarde. Ramiro permaneció de pie caminando nervioso de un lado a otro, igual que cuando de niño pedía un juguete. «El gerente del banco me dijo que usted tiene otras cuentas, que es cliente antiguo, que hay mucho movimiento». No quiso darme cifras, pero dio a entender que es bastante. Lo miré sereno. «¿Y qué más te dijo el gerente?», pregunté, fingiendo desinterés. «Que usted maneja todo, solo que nunca necesitó ayuda». «Papá, ¿por qué me ocultó eso?» Ocultar como si yo le debiera explicaciones. «Ramiro, siéntate». Le señalé el sofá. Se sentó al borde impaciente. «¿Quieres saber cuánto dinero tengo?» «Sí, papá. Somos familia». «Familia». Qué palabra tan bonita en su boca, ahora que descubrió que hay más de lo que imaginaba. «¿Recuerdas cuando entraste a trabajar en la constructora?», le pregunté. Puso cara de no entender. «Claro, hace como 15 años. Pero, ¿qué tiene que ver?
¿Y recuerdas quién te prestó el dinero para comprar tu parte en la sociedad? El rostro de Ramiro cambió. Guardó silencio. Claro que lo recordaba. Fueron 40,000 pesos. Un dineral entonces ahorrado peso por peso trabajando dobles turnos. Papá, yo le pagué ese dinero, dijo al fin. Sí, hijo, lo pagaste. 2 años después, cuando la constructora comenzó a generar ganancias. Pero no hablo del dinero, te pregunto si recuerdas quién te lo prestó. Bajó la mirada al responder. También recuerdo otras cosas, continué. Recuerdo que viniste llorando diciendo que era tu gran oportunidad, que sin ese préstamo la perderías. Recuerdo que juraste que nunca olvidarías lo que hice por ti. Ramiro se removió incómodo en el sofá. Papá, eso no tiene nada que ver con lo que hablamos. No tiene nada que ver, respondí con ironía. Para ti, la gratitud no tiene nada que ver con la familia. Guardó silencio. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, doña Carmen colgaba ropa en el patio de su panadería. La vida seguía su curso mientras dentro de mi casa, mi hijo dejaba ver su verdadera cara. ¿Sabes qué descubrí hoy, Ramiro?, pregunté sin mirarlo. ¿Qué dijo con la voz quebrada? Que no viniste el jueves pasado para protegerme de estafadores. Viniste porque pensaste que yo tenía 100,000 guardados y querías apoderarte de ellos. Papá, no es así. ¿Cómo crees? Entonces dime, ¿por qué 3 días después de firmar esos papeles vienes a preguntarme cuánto tengo? ¿Por qué no esperaste a que yo muriera como cualquier hijo normal? Ramiro abrió la boca pero no dijo nada. ¿Y sabes qué fue lo mejor de hoy? Seguí mirando por la ventana. ¿Qué ver tu cara al salir del banco, verte discutir con tu abogado en la acera? Nervioso al descubrir que tu papá, ese viejo que creías fácil de manipular. Me giré para mirarlo a los ojos. Dime, Ramiro, ¿cuántos años crees que tengo? 78. ¿Y sabes cuántos años llevo lidiando con gente que intenta quedarse con lo mío? 78 también. Por primera vez en mucho tiempo mi hijo guardó silencio sin palabras. El silencio entre nosotros se volvió espeso, casi insoportable. Por un momento pensé que se marcharía, pero en lugar de eso, se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Papá murmuró con voz baja: no malinterprete. Yo solo quiero ayudarlo. Ayudarme, pensé. Esa palabra ya no significaba nada después de escucharla tantas veces en su boca. Ayudarme como Ramiro, le respondí firmando papeles a mis espaldas, convenciéndome con un abogado que ni conozco. No es así. Usted lo ve mal, pero yo solo quiero protegerlo. Mire, la gente se aprovecha de los ancianos. Usted no sabe cuántos casos he visto. Lo interrumpí con un gesto de la mano. Casos o oportunidades. No confundas, hijo. Lo que hiciste no fue protección, fue ambición. Su respiración se volvió agitada. Podía notar la lucha interna entre justificar su acción y aceptar la verdad. En ese momento tocaron a la puerta. Fui yo mismo a abrir. Era don Luis, mi vecino carnicero, con un paquete de carne fresca. Buenos días, don Esteban. Pasé a dejarle lo que me encargó ayer. Gracias, Luis. Déjelo en la mesa. Al entrar saludó a Ramiro con una sonrisa amable. Ramiro, tiempo sin verte por aquí. Mi hijo apenas levantó la mano en un saludo seco. Luis notó la tensión en el ambiente y se retiró rápido. Cuando cerré la puerta, Ramiro me miraba con ojos encendidos. «Ve, papá, ese tipo. ¿Cómo sabe que puede confiar en él? Porque durante más de 20 años me ha demostrado que su palabra vale más que cualquier papel firmado por un abogado». Ramiro apretó la mandíbula. No pudo replicar. Me acerqué a la mesa y puse frente a él una carpeta vieja de cartón amarillento. La abrí despacio y le mostré documentos guardados por años, comprobantes de ahorros, escrituras, papeles que demostraban cada peso ganado con trabajo duro. ¿Sabes por qué sigo vivo y en paz? Ramiro, le pregunté pasando las hojas. ¿Por qué? Porque aprendí a no confiar ciegamente en nadie, ni en bancos, ni en abogados, ni siquiera en mis propios hijos. Sus ojos se abrieron de par en par. Ni en mí, papá, menos en ti, hijo, respondí firme, porque ya me demostraste que no buscas protegerme sino aprovecharte. Se levantó bruscamente, caminó hacia la puerta y antes de salir lanzó una frase llena de resentimiento. Se va a arrepentir de no confiar en mí. La puerta se cerró con un portazo.
Me quedé unos segundos en silencio mirando la foto de María Elena en la repisa. Su sonrisa parecía decirme que aguantara firme. Esa tarde, mientras barría el patio, vino doña Carmen con un pan dulce envuelto en una servilleta. Don Esteban lo vi discutiendo con Ramiro. ¿Está todo bien? Le sonreí. Todo en orden, Carmen. Solo diferencias de familia. Ella asintió, pero sus ojos mostraban preocupación. Si necesita algo, aquí estamos. No se quede solo en esto. Su gesto me recordó algo esencial. No estaba tan solo como Ramiro quería hacerme creer. Tenía vecinos fieles, gente que me conocía de toda la vida. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba la escena en el banco, la discusión en mi sala, la amenaza escondida en las palabras de mi hijo. Sabía que no se detendría. Ramiro nunca aceptaba una derrota sin buscar revancha. Y no me equivoqué. 2 días después recibí una notificación. El cartero me entregó un sobre oficial del juzgado. Lo abrí con calma, aunque en el fondo ya intuía de qué se trataba. Era una demanda. Ramiro, representado por el licenciado Herrera, solicitaba la interdicción, un proceso legal para declararme incapaz de manejar mis bienes. Me quedé mirando el papel con sus sellos y letras frías. Por un instante sentí una punzada en el pecho, no de miedo, sino de decepción, hasta dónde podía llegar mi propio hijo. Esa misma tarde tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía tiempo. Bueno, contestó una voz grave. Licenciado Gutiérrez, soy Esteban Morales, lo necesito. Hubo un breve silencio antes de su respuesta firme. Dígame, ¿dónde nos vemos, don Esteban? El licenciado Gutiérrez había sido mi amigo desde hace décadas, no solo abogado, sino compañero de juventud. Él conocía mis valores y sabía que mi vida no era un botín. Nos reunimos al día siguiente en la cafetería de siempre, en el centro, la que huele a café recién molido y pan tostado. Le conté todo desde el principio. La visita de Ramiro, la carta poder, el intento fallido en el banco, la demanda. Gutiérrez escuchaba en silencio tomando notas en una libreta de cuero. Cuando terminé, levantó la vista. Esteban, lo que tu hijo intenta es grave, pero no te preocupes. La ley está de tu lado, y si él quiere guerra, se la vamos a dar. Por primera vez en días sentí alivio. No estaba solo. Antes de despedirnos, Gutiérrez me dijo algo que quedó grabado. Hay batallas que se ganan con documentos, pero otras se ganan con dignidad. Y tú tienes de sobra. Regresé a casa con la cabeza en alto, pero en el fondo sabía que lo peor apenas comenzaba. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que pensaba. Recibí la citación para presentarme en el juzgado familiar del centro. La acusación era clara. Mi hijo Ramiro, representado por el licenciado Herrera, pedía que me declararan incapaz de manejar mis bienes. Nunca creí que algo así me pasaría. Cuando joven vi familias destrozarse por herencias, pero jamás imaginé que mi propio hijo me arrastraría a los tribunales estando yo vivo y lúcido. El licenciado Gutiérrez me acompañó. Llegamos temprano como solía hacer yo en mi trabajo. Me senté en una banca del pasillo con el sombrero en las manos observando la gente pasar. Algunos eran jóvenes discutiendo por pensiones, otros ancianos como yo con la mirada cansada. Todos éramos rehenes de la ambición. Cuando abrieron la sala vi entrar a Ramiro, traje oscuro, corbata apretada, rostro serio. Detrás de él venía Herrera con su maletín y esa sonrisa de quien se cree vencedor. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo saludo ni palabras, solo una distancia helada que jamás había existido entre padre e hijo. La jueza, una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Vargas, pidió silencio y dio inicio a la audiencia. Ramiro fue el primero en hablar. Su discurso estaba perfectamente ensayado. Mi padre, don Esteban Morales, ya no está en condiciones de administrar su patrimonio. Olvida cosas, confía demasiado en extraños y corre el riesgo de ser estafado. Yo, como hijo responsable, solo quiero protegerlo. Lo escuchaba y cada palabra me atravesaba como una puñalada. Olvidadizo yo, ingenuo. Si algo me ha definido en esta vida es la memoria y la cautela. El licenciado Herrera reforzó sus palabras con tecnicismos legales. Hablaba de riesgos sobre el patrimonio, vulnerabilidad y la urgencia de medidas preventivas.
Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Gutiérrez se puso de pie alto y firme con voz grave. Cada frase suya sonaba como un martillazo. Con todo respeto, su señoría, aquí no se trata de proteger a un anciano, se trata de despojar a un hombre lúcido de lo que legítimamente le pertenece. Mi cliente don Esteban Morales no solo ha manejado sus bienes durante décadas, sino que está en plena capacidad de seguir haciéndolo. La jueza me pidió que hablara. Me levanté apoyándome en mi bastón y la miré de frente. Su señoría, llevo 78 años viviendo en esta ciudad. Trabajé más de 30 años como conductor de camiones urbanos, lidiando con rutas llenas de gente y caos. Crié a mis hijos con esfuerzo y disciplina, y ahora estoy aquí porque uno de ellos cree que ser viejo es ser inútil. La sala quedó en silencio. Sí, olvido algunas cosas, continué, pero jamás he olvidado mis principios, y sé diferenciar un consejo sincero de una trampa disfrazada de protección. La jueza asintió tomando notas. Ramiro evitaba mirarme. Herrera lo empujó con el codo exigiéndole más firmeza. Al finalizar la audiencia, la magistrada no dictó sentencia inmediata, solo anunció una investigación, entrevistas con vecinos, revisiones médicas y análisis financieros. El proceso tomará varias semanas, dijo. Salimos del juzgado. Ramiro se acercó con el rostro encendido. Papá, ¿por qué hace esto más difícil? Difícil lo hiciste tú. Cuando me llevaste al juzgado le respondí sin alzar la voz. El licenciado Gutiérrez me tomó del brazo y me guió hacia la salida antes de que la discusión pasara a mayores. Durante las semanas siguientes, funcionarios del juzgado visitaron mi casa. Me preguntaron de todo: cuánto ganaba antes de jubilarme, cuánto gastaba, si recordaba fechas, nombres y lugares. Respondí con calma a cada pregunta. Un día la trabajadora social entrevistó a mis vecinos. Doña Carmen y don Luis no dudaron en defenderme. Don Esteban es más organizado que cualquiera de nosotros, dijo Carmen. Sabe exactamente cuántos bolillos vendo cada día y hasta me ayuda a cuadrar las cuentas cuando me equivoco. Y tiene mejor memoria que yo, añadió Luis. Yo olvido hasta dónde dejo las llaves de la carnicería y él siempre me lo recuerda. Sus palabras me llenaron de orgullo. No estaba solo. Tenía gente que realmente me conocía. Mientras tanto, Ramiro no aflojaba. Un día lo vi esperando frente a mi casa. Papá, esto no tiene que acabar mal. Si me da acceso a sus cuentas, retiro la demanda. No, Ramiro, lo que buscas no es ayudarme, es apropiarte de lo que no te corresponde. Se enfureció, alzó la voz, pero justo apareció Emiliano, mi nieto, regresando de la secundaria con su mochila. Nos miró confundido. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Ramiro se volteó nervioso. Nada, hijo. Vamos a casa. Pero Emiliano me buscaba con la mirada queriendo entender. Yo solo le sonreí con ternura. Todo está bien, muchacho. No te preocupes. Ese instante me dolió más que cualquier audiencia ver a mi nieto atrapado entre la lealtad a su padre y el cariño hacia mí. Días después, en la segunda audiencia, el licenciado Gutiérrez presentó pruebas: mis movimientos financieros, pagos puntuales, pequeñas inversiones. Todo en orden. Herrera, en cambio, solo tenía suposiciones y la palabra de Ramiro. La jueza pospuso la decisión final, pero sus gestos dejaban entrever algo. La balanza se inclinaba a mi favor. Al salir del tribunal, Ramiro volvió a detenerme. Papá, si sigue así, me obligará a tomar medidas más duras. Lo miré directo a los ojos. Hijo, las medidas duras ya las tomaste el día que me traicionaste. Lo dejé ahí envuelto en su rabia mientras me alejaba con la cabeza en alto. Esa noche recé frente a la foto de María Elena. Vieja, dame fuerza. No quiero pelear con nuestro hijo, pero tampoco puedo permitir que me pisotee. El viento movía las cortinas como si respondiera en silencio. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente de la segunda audiencia, desperté con cansancio y claridad a la vez. Había pasado la noche pensando en lo que vendría. Sabía que Ramiro no se detendría. La ambición es como el hambre: cuando la alimentas nunca se sacia. Fui temprano a la panadería de doña Carmen. El aroma de pan recién horneado llenaba la calle. Ella me saludó con esa calidez que siempre me recordaba a María Elena. Don Esteban. ¿Cómo va todo en el tribunal? Difícil, doña Carmen.
Pero sigo de pie, respondí mientras tomaba un bolillo caliente. Ella me miró seria. No se deje. Usted no está solo. En el barrio lo respetamos. Y si necesita testigos de su buena memoria o de cómo administra sus cosas, yo misma voy, añadió. Agradecí con el corazón encogido. El apoyo de mis vecinos era el mejor remedio contra la traición de mi hijo. Al salir pasé por la carnicería de don Luis. Él afilaba su cuchillo. Esteban, escuché que tu hijo anda diciendo que ya no puedes con tus cuentas. Así es, Luis. Pues si quieren pruebas, yo digo lo contrario. ¿Quién me ayuda a revisar la caja cuando me equivoco tú? ¿Quién lleva la cuenta de las reses que llegan tú? Ese Ramiro no sabe con quién se metió. Sonreí por primera vez en días. La verdad, tenía testigos, aunque fueran simples vecinos. Ese mismo día recibí una llamada del licenciado Gutiérrez. Don Esteban, necesito verlo. Hay algo que debemos preparar antes de la próxima audiencia. Nos reunimos en su despacho por la tarde. Me mostró un sobre manila con varios documentos. Mire, don Esteban, no basta con demostrar que usted está en plena capacidad. También debemos adelantarnos, su hijo podría intentar maniobras legales más agresivas. Hablaron de curatela, de interdicción total, incluso de vender propiedades a su nombre usando la primera procura que le hicieron firmar. Lo escuchaba con el corazón encogido. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Él ajustó sus lentes. Vamos a revocar esa procura y además blindaremos su patrimonio con un testamento actualizado. No es solo defensa, es un mensaje claro. Nadie dispondrá de lo suyo sin su permiso. Guardé silencio unos segundos. Recordé las palabras de María Elena cuando aún vivía Esteban: un día tendrás que elegir entre la paz y la justicia. No elijas la paz si eso significa rendirte. Hagámoslo, licenciado, pero quiero que Ramiro lo escuche con sus propios oídos. Gutiérrez asintió. Entonces lo leeremos en la próxima reunión familiar. Los días siguientes preparé mi casa para un domingo distinto. Compré carne en la carnicería de don Luis, refrescos en la tienda de la esquina y pan dulce en la panadería de doña Carmen. No era solo un almuerzo, era mi trinchera. El domingo a la 1 de la tarde llegaron Ramiro, Marisol y mi nieto Emiliano. Para mi sorpresa, también vino el licenciado Herrera. Entraron con aires de seguridad como si ya fueran dueños del lugar. Papá, dijo Ramiro besándome la mejilla, gracias por invitarnos. Lo miré sin rencor pero con firmeza. No hay de qué, hijo. Hoy vamos a dejar las cosas claras. Mientras poníamos la mesa, noté que Emiliano me miraba inquieto. No entendía del todo lo que ocurría, pero intuía que algo importante estaba a punto de romperse. Después de comer, pedí silencio. Coloqué un sobre grande sobre la mesa y lo abrí despacio. Dentro estaban los documentos que el licenciado Gutiérrez me ayudó a preparar. Hijo abogado, dije mirando a Ramiro y a Herrera. Ustedes creyeron que podían decidir por mí, pero hoy voy a demostrarles que aún sé cuidar lo que es mío. Saqué el primer documento. Esta es un acta de revocación de la procura que firmé hace unas semanas. A partir de ahora, Ramiro no tiene ningún poder sobre mis cuentas ni mis bienes. Ramiro palideció. ¿Cómo? Eso no puede ser. Sí puede, y ya está registrado en el notario, respondí sereno. El licenciado Herrera intentó interrumpir. Don Esteban, entienda. Su hijo solo quiere protegerlo. Licenciado, lo único que quiero es respeto. Saqué el segundo documento, un certificado médico con los sellos de 3 especialistas. Aquí consta que estoy en plena capacidad mental. Ninguna corte puede declararme incapaz. El silencio se volvió pesado. Marisol llevó las manos a la boca sorprendida. Emiliano abrió los ojos como platos. Entonces, con calma, saqué el tercer papel. Y aquí está mi testamento. Lo voy a leer en voz alta. Ramiro golpeó la mesa. Papá, no haga esto. Lo voy a hacer, Ramiro, porque quiero que quede claro. Leí despacio con voz firme. El 50% de mis bienes será para mi nieto Emiliano en una cuenta protegida hasta que cumpla 25 años. El 25% será para instituciones que cuidan a personas mayores porque no quiero que ningún anciano pase lo que yo estoy pasando. Y el 25% restante será para Marisol, porque fue la única que me trató con respeto en medio de todo esto. Las palabras retumbaron como un golpe seco.
Ramiro se levantó bruscamente. «Esto es una traición. Soy su hijo». Lo miré con lágrimas contenidas. «Y yo soy tu padre, pero ser hijo no te da derecho a robar». El licenciado Herrera recogió sus papeles nervioso, sabía que habían perdido. Marisol lloraba en silencio. Emiliano se acercó y me abrazó fuerte. «Gracias, abuelo». Ese abrazo valía más que todas las propiedades. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la sala con los documentos aún sobre la mesa. Sentí un cansancio profundo, pero también una calma nueva. La guerra no había terminado, pero la primera gran batalla estaba ganada. Murmuré mirando la foto de María Elena. «Vieja, cumplí tu consejo. No elegí la paz de los cobardes. Elegí la justicia aunque duela». Y en ese silencio me sentí menos viejo y más vivo que nunca. La semana siguiente a aquella reunión fue una de las más largas de mi vida. Sabía que lo que había dicho y mostrado frente a Ramiro, Marisol, Emiliano y el licenciado Herrera iba a tener repercusiones y no me equivoqué. El martes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Marisol. Su voz sonaba nerviosa como si no quisiera que Ramiro se enterara. «Don Esteban, necesito hablar con usted a solas», susurró. «Dime, hija, ¿qué pasa? Ramiro está muy alterado desde el domingo. Dice que usted lo humilló frente a todos, que el testamento es inválido, que buscará impugnarlo. Estoy preocupada, no duerme, y habla de demandarlo de nuevo». Me quedé en silencio unos segundos controlando el enojo que esas palabras me provocaban. «¿Y qué piensas tú, Marisol? Yo pienso que Ramiro está cegado por la deuda, por la presión, pero también creo que usted tiene razón. Lo que hizo fue justo». Sus palabras me dieron un poco de paz. «Gracias, hija. Eres más honesta que él». Colgamos y me quedé mirando por la ventana con la foto de María Elena en la repisa. Ella siempre decía que el carácter de las personas se revela en los momentos difíciles, y ahora entendía su advertencia. Ese mismo día al mediodía sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era el licenciado Gutiérrez. «Don Esteban, ya me llegó notificación del tribunal. Herrera y su hijo presentaron un escrito para solicitar su interdicción formal. Tendremos audiencia en menos de 2 semanas». Respiré hondo. No me sorprendió, pero oírlo confirmado me heló la espalda. «Entonces no hay tiempo que perder, licenciado». «Así es. Necesitamos reforzar todo lo que tenemos: la revocación de la procura, el certificado médico, el testamento. Y además debemos preparar testigos». «¿Testigos?» «Sí. Personas que puedan declarar que usted está lúcido, que maneja su vida y sus bienes sin problemas. Vecinos, comerciantes, amigos». De inmediato pensé en don Luis y doña Carmen. Ellos conocían bien cómo me manejaba cada día. «Los tendré listos, licenciado», le aseguré. Durante los días siguientes hablé con ellos. Luis no dudó ni un segundo. «Cuenta conmigo, Esteban. Yo diré la verdad, que tienes más memoria que muchos jóvenes». Doña Carmen también aceptó con lágrimas en los ojos. «Usted me ayudó tantas veces a organizar mis cuentas cuando mi esposo enfermó. Sería una injusticia permitir que lo declaren incapaz». Esos gestos me devolvieron la esperanza. No estaba solo, aunque a veces la soledad en mi casa me hiciera creer lo contrario. El viernes por la tarde, mientras hojeaba el periódico en el patio, escuché pasos apresurados en la banqueta. Era Emiliano, mi nieto, con su mochila al hombro. Abuelo, dijo, jadeando. «Necesito quedarme aquí un rato. Papá está muy enojado, grita sin parar». Lo abracé sin decir palabra. Ese niño no tenía culpa de nada, y aún así estaba pagando las consecuencias del rencor y la ambición de su padre. «Quédate cuanto quieras, hijo. Aquí siempre tendrás tu casa». Pasamos la tarde juntos. Le preparé un chocolate caliente y saqué un álbum de fotos de cuando su abuela María Elena vivía. Le conté anécdotas de cuando él era bebé y ella lo acunaba. Emiliano escuchaba atento, como si necesitara aferrarse a esos recuerdos para encontrar paz. Antes de irse, me dijo algo que me rompió y a la vez me sanó. «Abuelo, yo sé que mi papá está mal, pero yo quiero ser como usted, no como él». Esa frase fue un bálsamo para mi corazón.
El lunes siguiente temprano me presenté en la oficina del licenciado Gutiérrez. Él y su socia, la licenciada Vargas, tenían todo listo. Don Esteban dijo: Gutiérrez, vamos a jugar esta partida con estrategia. No vamos a gritar ni perder la calma. Vamos a mostrar pruebas, documentos, testigos y su propia voz. La licenciada Vargas añadió: su hijo y Herrera van a intentar pintarlo como un viejo confundido, pero cuando usted hable con firmeza, el juez notará la diferencia. Asentí. Sabía que no debía dejarme llevar por la rabia. El día de la audiencia llegó más pronto de lo esperado. Me puse mi mejor traje, el que María Elena me regaló en nuestro último aniversario. Al mirarme en el espejo no vi a un hombre vencido, sino a alguien dispuesto a defender su dignidad. En la sala del tribunal el ambiente era tenso. Ramiro estaba allí con el rostro desencajado y ojeras profundas. A su lado, Herrera acomodaba sus papeles con una seguridad fingida. Al verme entrar, ambos evitaron mi mirada. El juez tomó asiento y dio inicio a la audiencia. Herrera habló primero. Con palabras rimbombantes dijo que yo estaba en riesgo, que mi avanzada edad me impedía tomar decisiones racionales y que necesitaba un curador. Lo escuché sin interrumpir, pero cada frase era un golpe. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio sosteniendo los documentos en la mano. Mi voz salió firme y más clara de lo que esperaba. Señor juez, me llamo Esteban Morales, tengo 78 años y toda mi vida he trabajado con honestidad. Aquí están mis certificados médicos que demuestran mi plena capacidad. Aquí también están mis cuentas bancarias y mis escrituras organizadas al detalle. El juez revisó los papeles con interés. Además, continué: he traído testigos que pueden contarle cómo vivo, cómo manejo mis asuntos, cómo me comporto cada día. Hicieron pasar a don Luis y doña Carmen. Sus palabras fueron simples pero llenas de verdad. Dijeron que yo los ayudaba en sus negocios, que mi memoria era impecable y que jamás vieron señales de incapacidad. Vi cómo la seguridad de Herrera comenzaba a desmoronarse. Ramiro bajaba la mirada incómodo. El momento decisivo llegó cuando presenté una grabación en un pequeño dispositivo. Era la conversación en la que Ramiro me decía que yo era demasiado viejo para manejar mi dinero y que quería declararme incapaz. El silencio en la sala fue absoluto. El juez lo miró con severidad. ¿Reconoce esa voz?, preguntó. Ramiro no respondió. Yo lo miré. No con odio, sino con tristeza. Ese es mi hijo, señor juez, y esa es la prueba de que su interés no es protegerme, sino quedarse con lo que no le pertenece. La audiencia terminó con una frase del juez que aún resuena en mi memoria: no encuentro motivos para iniciar un proceso de interdicción. Por el contrario, hay evidencias de manipulación. Este caso se archiva. Salí del tribunal aliviado, aunque sabía que la guerra no había concluido. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una mano pequeña tomar la mía. Era Emiliano. Me sonrió con timidez. Ganó abuelo. Lo abracé fuerte. En ese instante comprendí que la verdadera victoria no estaba en los papeles, sino en la semilla de dignidad que le dejaba a mi nieto. Esa noche dormí poco. No era miedo, sino una mezcla de agotamiento y claridad. Por primera vez en semanas sentí que había puesto un límite frente al abuso de Ramiro y del licenciado Herrera, pero sabía que no se rendirían tan fácil. La ambición, cuando se vuelve obsesión, siempre busca un nuevo camino. Al amanecer me levanté, preparé un café de olla y me senté en la mesa del comedor mirando la foto de María Elena. Le hablé en voz baja como si estuviera frente a mí. Vieja, tu hijo cava su propia tumba moral, pero yo no dejaré que destruya lo que construimos juntos. Ese mismo día decidí visitar al licenciado Gutiérrez en su despacho. Me recibió con un apretón de manos firme y una mirada tranquila. Don Esteban, lo que pasó ayer fue una victoria clara. El juez cerró la puerta al proceso de interdicción. Pero no debemos confiarnos. Ramiro buscará otra vía. ¿Cuál cree que sea su próximo movimiento?, pregunté. Podría intentar impugnar el testamento o incluso fingir que usted le autorizó vender bienes. No subestimemos a Herrera. Sabe cómo torcer las cosas. Respiré profundo acomodándome en la silla. Entonces, ¿qué hacemos, licenciado?
Él abrió una carpeta azul y me mostró un documento con el título Constitución de Sociedad Familiar. Esto, don Esteban, es la manera más segura de proteger lo que ha trabajado. Una sociedad que concentre sus bienes con cláusulas claras de herencia y exclusión. Leí despacio cada párrafo. Las palabras eran frías y legales, pero comprendí su esencia: blindar mi patrimonio de la ambición de cualquiera, incluso de mi propio hijo. Explíqueme en sencillo. Gutiérrez le pedí. Muy bien, esta holding será propietaria de sus casas, sus cuentas y todo su patrimonio. Usted será el único administrador mientras viva. Y cuando falte, no será un juez ni un hijo codicioso quien decida, sino las reglas que usted mismo deje escritas aquí. Asentí con firmeza. Eso me agrada. Quiero que quede claro, solo heredará quien me demuestre respeto y compañía real. Gutiérrez sonrió. Podemos incluir una cláusula de cuidado: que los herederos lo visiten con regularidad, lo apoyen en sus necesidades y le brinden verdadero acompañamiento. Exacto, respondí decidido. No quiero que me amen solo en papeles, quiero que lo hagan en vida. Pasamos horas ajustando cada detalle. La licenciada Vargas, socia de Gutiérrez, sugirió algo más. Don Esteban, podemos incluir una cláusula de indignidad. Si alguien intenta internarlo sin razón, manipular sus cuentas o presionarlo con abogados, quedará automáticamente excluido de la herencia. Eso me gusta aún más, dije sonriendo. Así Ramiro entenderá que la vida no se negocia con amenazas. Salí del despacho sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. Poco a poco estaba levantando una muralla invisible alrededor de mi dignidad. Esa tarde en la casa Santa Rita, donde ya pensaba mudarme para no sentirme tan solo, conversé con algunos residentes. Don Esteban, un exmaestro jubilado que conocí ahí, me escuchó atentamente mientras le contaba lo de mi hijo. Mire, Esteban, yo también tuve un hijo que quiso adueñarse de mi pensión. No lo consiguió porque me adelanté. El problema es que nosotros los viejos creemos que la sangre siempre protege, pero a veces también envenena. Sus palabras me golpearon fuerte, eran un espejo de lo que yo estaba viviendo. Esa misma noche en mi habitación abrí una vieja caja de zapatos donde María Elena y yo habíamos guardado documentos durante años, escrituras de varias propiedades, contratos de compra y recibos antiguos. Me senté en la cama, los extendí sobre la colcha y revisé uno por uno. No eran simples papeles, eran la prueba de toda una vida de esfuerzo. Me prometí que nunca dejaría que ese legado terminara en manos de alguien incapaz de valorarlo. El sábado siguiente recibí la visita de Marisol y Emiliano. Ramiro no los acompañó. Ella traía una bolsa con comida y él un dibujo de la escuela donde aparecíamos los tres, yo, él y María Elena en el cielo. Abuelo, la maestra nos pidió dibujar a nuestra familia, dijo Emiliano. Y yo puse a la abuela cuidándonos desde arriba. Tragué saliva para no llorar. Ese niño tenía más claridad en el corazón que su propio padre en la mente. Mientras almorzábamos, Marisol me confesó en voz baja. Don Esteban, ya no sé qué hacer con Ramiro. Solo habla de dinero, demandas y de que usted lo traicionó. Yo solo quiero paz para mi hijo, no pleitos eternos. Hija, lo único que puedo decirte es que sigas haciendo lo correcto. Emiliano aprenderá de ti, no de su padre. Ella asintió con lágrimas contenidas. Esa noche, después de que se marcharon, anoté en un cuaderno lo que quería dejar como legado: que la mitad de todo fuera para Emiliano, en un fondo bloqueado hasta los 25 años, que una parte significativa se destinara a la casa Santa Rita como apoyo a otros ancianos solos, que Marisol recibiera un porcentaje por su lealtad, y que Ramiro quedara excluido hasta que demostrara con hechos que sabía ser hijo, no solo heredero. Al día siguiente llevé ese cuaderno al despacho del licenciado Gutiérrez. Él lo leyó detenidamente y me dijo: Don Esteban, esto que ha escrito no es solo un testamento, es una declaración de dignidad. Lo convertiremos en cláusulas legales que nadie podrá romper. Salí de ahí con una paz extraña, como si hubiera encontrado el camino correcto tras tanto dolor. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Esa misma tarde recibí otra notificación. Ramiro, desesperado, había intentado hacer movimientos en el banco, usando la procura anterior, ignorando que ya estaba revocada. El gerente me llamó indignado. Don Esteban, su hijo...
Su hijo quiso obtener información de sus cuentas. Le informé que ya no tenía autorización y salió furioso. Comprendí en ese momento que la guerra no había terminado. Ramiro seguiría intentando forzar todas las puertas aún a costa de su dignidad. Me serví un café. Miré la foto de María Elena y dije en voz alta: «Vieja, nuestro hijo está perdido, pero yo no lo voy a permitir. Si quiere hundirse, que lo haga solo. Yo me mantendré firme». Esa noche dormí mejor que nunca sabiendo que la verdadera batalla ya no era por mis bienes, sino por demostrar que un padre puede ser viejo pero nunca incapaz. El amanecer del lunes en la casa Santa Rita fue distinto. El aire olía a tierra mojada por la lluvia nocturna y los pájaros cantaban más fuerte de lo habitual. Me levanté con una sensación extraña, como si me preparara para un cierre definitivo, una especie de juicio final familiar. El licenciado Gutiérrez me había explicado la noche anterior que la holding recién creada tenía reglas claras. Cualquier intento de interdicción o manipulación por parte de un heredero lo convertiría automáticamente en indigno. Y Ramiro, con todo lo que había hecho, ya había cruzado esa línea. La licenciada Vargas, tan meticulosa como siempre, redactó la convocatoria para una asamblea del consejo de la holding formada por 3 personas externas: un contador público, un médico geriatra y un pastor metodista colaborador de la institución. Yo mismo había aprobado esa estructura meses atrás y ahora serviría como un muro infranqueable. Me puse mi mejor camisa, la blanca que María Elena me regaló en nuestro aniversario número 30. Y guardé en una carpeta todos los documentos: la revocación de la procura, los certificados médicos, el testamento y sobre todo el acta constitutiva de la holding con sus cláusulas de exclusión. Antes de salir de mi cuarto recé en silencio: Señor, dame calma para no hablar con rabia. Dame firmeza para que mis palabras no tiemblen. Cuando llegué al pequeño salón de reuniones de la Santa Rita, ya estaban ahí el contador, el médico y el pastor. También estaba Gutiérrez con su inseparable libreta de notas. Me saludaron con respeto como a alguien que venía acá a aclarar su nombre, no a defenderse de una acusación. A los pocos minutos llegó Ramiro acompañado de Herrera. Mi hijo traía el rostro endurecido, las ojeras marcadas y un aire de arrogancia forzada. Herrera, en cambio, aparentaba confianza, pero en sus ojos se veía la prisa de quien sabe que el terreno no le favorece. Nos sentamos todos alrededor de una mesa rectangular. El pastor abrió la sesión con una breve oración pidiendo justicia y verdad. Luego tomó la palabra el contador presidente del consejo. Estamos aquí para evaluar la conducta de un heredero frente a las cláusulas de la holding de Cruzadas Participaciones. Nuestro deber es determinar si Ramiro Morales mantiene o pierde sus derechos hereditarios. El silencio era tan denso que cortaba el aire. El primero en hablar fue Herrera con esa voz pausada de abogado que confía más en el tono que en los argumentos. Con todo respeto, señores, lo que mi cliente hizo fue por amor filial. Ramiro solo quiso proteger a su padre de posibles engaños. ¿Qué hijo no se preocuparía al ver a un anciano de casi 80 años manejar millones en bienes? Lo escuché sin inmutarme. Cuando terminó, pedí la palabra. Señores, aquí no hablamos de preocupación, hablamos de control. Mi hijo no vino a cuidarme, vino a despojarme. Lo probé en el tribunal con grabaciones, documentos, testigos. Y hoy vengo a demostrar que esas acciones encajan exactamente en lo que esta holding llama conducta indigna. Saqué de mi carpeta una hoja subrayada y la puse en el centro de la mesa. Cláusula 15, inciso 3. Cualquier intento de interdicción, curatela o acto que busque suprimir la capacidad civil del instituidor sin fundamento técnico idóneo constituye causal de exclusión inmediata del heredero involucrado. El contador leyó en voz alta, el médico asintió en silencio y el pastor cerró los ojos en oración. Eso fue lo que hizo mi hijo, continué. Me quiso declarar incapaz sin pruebas solo para quedarse con lo mío. Ramiro se revolvió en su silla. «No es cierto», gritó golpeando la mesa. «Yo solo quería protegerte. Protegerme trayendo un abogado a mi casa sin avisar. Protegerme inventando que tengo Alzheimer. Protegerme intentando sacar dinero del banco con una procura revocada.
repliqué con calma. Hijo, eso no es protección, eso es codicia. El médico del consejo intervino con voz serena. Yo revisé personalmente el certificado de capacidad mental del señor Esteban. Está completamente lúcido con reflejos y memorias superiores a lo esperado para su edad. No hay justificación médica para lo que se intentó. El contador retomó la palabra. Entonces debemos votar. Ramiro se levantó de golpe mirando al pastor. Usted es hombre de fe, no va a permitir que me dejen sin nada. Soy el único hijo de mi padre. El pastor lo miró con profunda tristeza. Hijo, la fe no justifica la ambición. Ser hijo no te da derecho a robar. Ramiro bajó la cabeza derrotado. El consejo votó 1 por 1 3 votos a favor de la exclusión. La decisión era irrevocable. Sentí una mezcla de alivio y dolor-alivio, porque mi dignidad quedaba protegida. Dolor porque sé que sí. Esa exclusión no era contra un extraño, sino contra mi propia sangre. El contador redactó el acta en el momento y me la entregó para firmar. Con mano firme, estampé mi nombre, Esteban Morales. Al hacerlo, sentí como si cerrara una puerta para siempre. Cuando terminó la sesión, Ramiro me miró con lágrimas contenidas. «Papá, ¿de verdad me vas a dejar fuera?» Me acerqué despacio, puse mi mano sobre su hombro y respondí con voz quebrada pero firme. «No fui yo quien te dejó fuera, Ramiro. Fuiste tú con tus actos». Se dio media vuelta y salió del salón con Herrera detrás murmurando maldiciones. Gutiérrez se acercó y me susurró. «Hicimos lo correcto, don Esteban. Ahora su legado está seguro». Esa tarde, ya en mi cuarto, abrí la Biblia de María Elena. Entre sus páginas guardaba una carta que había escrito semanas atrás y que nunca había leído en voz alta. Decía, «Si algún día debo elegir entre el amor ciego y la justicia clara, elegiré la justicia, porque el verdadero amor se demuestra en vida, no en herencias. Lloré en silencio no de tristeza, sino de desahogo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que María Elena estaría orgullosa de mí. Los días siguientes a la exclusión de Ramiro fueron extraños. Sentía una mezcla de calma y vacío. Calma por saber que mi patrimonio estaba protegido, vacío porque en el fondo ningún padre sueña con expulsar a su propio hijo de su herencia. El lunes por la mañana recibí la visita de Marisol y Emiliano. Traían una bolsa con frutas y un pastel de 3 leches de la pastelería del barrio. «Don Esteban», dijo Marisol con voz tímida, «supe lo que pasó en la reunión. Ramiro llegó furioso a la casa. Gritó toda la noche. Pero quiero que sepa que Emiliano y yo no estamos de acuerdo con lo que hizo». El muchacho con sus ojos brillantes se acercó y me abrazó fuerte. «Abuelo, yo estoy contigo». Ese gesto me rompió y me sanó a la vez. Nos sentamos en la mesa del comedor y mientras comíamos el pastel, Marisol me confesó algo que llevaba tiempo guardando. «Don Esteban, yo siempre admiré cómo usted cuidaba a María Elena. Cuando enfermó estuvo a su lado día y noche. Ramiro nunca lo vio porque estaba ocupado con sus negocios, pero yo lo vi todo. Y créame, si hoy defiendo a alguien en esta familia, es a usted». Sentí un nudo en la garganta. «Gracias, hija. Esas palabras valen más que cualquier herencia». Esa misma tarde después de que se marcharon, me acerqué a la ventana. Afuera doña Carmen barría la banqueta y me sonrió como siempre. En ese momento entendí que aunque Ramiro me hubiera dado la espalda, todavía quedaban lazos verdaderos en mi vida. Los días en la casa Santa Rita empezaron a tener otro color. Me uní a un grupo de residentes que se reunían cada tarde para jugar dominó. Había un ex carpintero, un viejo maestro y una enfermera jubilada. Entre risas, anécdotas y tazas de café, poco a poco fui recuperando el gusto por la vida social. Pero la sombra de Ramiro no desaparecía del todo. Una tarde, mientras jugaba dominó con don Luis, lo vi aparecer en la entrada de la Santa Rita. Venía solo sin Herrera. Su semblante era distinto, ojeras profundas, barba descuidada, pasos cansados. Se acercó con cautela y pidió hablar conmigo a solas. Lo llevé al jardín donde crecían bugambilias de colores intensos. Se sentó en una banca de piedra, bajó la cabeza y murmuró: «Papá,
Papá, me equivoqué. Guardé silencio esperando más. Perdí contratos en la constructora. Estoy endeudado hasta el cuello. Herrera me convenció de que la única salida era su dinero. Pensé que si lograba controlar sus cuentas, todo se arreglaría. Pero ahora lo perdí todo, incluso a usted. Su voz temblaba. Por un momento vi al niño que alguna vez lloró pidiéndome un juguete. Ramiro, le respondí. Lo que perdiste no fue mi dinero, fue mi confianza. Levantó la mirada con lágrimas contenidas. Ya no hay forma de recuperarla. Respiré hondo. Eso no se recupera con palabras ni con papeles. Se gana con actos, con tiempo y con verdad. No dijo nada más. Se levantó despacio, me estrechó la mano y se marchó. Esa noche no pude dormir. Debía decidir si darle otra oportunidad o mantener firme la exclusión para que entendiera las consecuencias de sus actos. Miré la foto de María Elena y le susurré: «Vieja, ¿qué harías tú?». El silencio fue mi única respuesta. Pasaron las semanas y Ramiro no volvió. En cambio, Marisol y Emiliano me visitaban cada domingo. A veces traían comida, otras veces solo su compañía. Emiliano me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus sueños de estudiar arquitectura. «Quiero construir casas, abuelo, como las que usted siempre arreglaba con sus manos». Su inocencia me devolvía esperanza. Un día en una de esas visitas, Marisol me entregó un sobre amarillo. «Don Esteban, esto es importante. Encontré estos papeles escondidos en la oficina de Ramiro. Son contratos falsificados, documentos que Herrera quería usar para probar que usted le había cedido propiedades. Los revisé con calma. Eran burdos con firmas copiadas y fechas alteradas. Comprendí de inmediato que Herrera había sido el verdadero instigador de todo. Llamé al licenciado Gutiérrez y le mostré los documentos. «Con esto podemos hundirlo», dijo él con firmeza. Herrera no solo manipuló a su hijo, sino que intentó falsificar pruebas. Presentamos la denuncia formal y en menos de un mes, Herrera fue citado a declarar. Al verse acorralado, intentó negociar, pero la fiscalía ya tenía en sus manos los documentos falsos. Su reputación se desplomó como un castillo de naipes. La noticia llegó a oídos de Ramiro, que apareció de nuevo en la Santa Rita. Esta vez su rostro era de derrota total. Papá me dijo con voz apagada: «Herrera me utilizó. Yo lo permití porque estaba ciego de deudas, pero ahora todos me dieron la espalda». Lo miré largo rato. «Ramiro, no necesitabas dinero. Necesitabas humildad. Si me hubieras pedido ayuda, quizá habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste traicionarme». Bajó la cabeza y no insistió. Días después, la jueza del tribunal cerró definitivamente el caso, confirmando mi capacidad y archivando cualquier intento de interdicción. La prensa local incluso publicó una nota: «Anciano defiende su dignidad y gana juicio contra intento de despojo». Al leer esas palabras en el periódico, no sentí orgullo, sino una mezcla de alivio y melancolía. Gané la batalla legal, sí, pero había perdido parte de mi relación con mi hijo Teasei. Esa tarde Emiliano se acercó y me dijo con su inocencia de siempre: «Abuelo, algún día mi papá va a entender». Lo abracé fuerte. Tal vez ese día llegaría, tal vez no, pero mientras tanto yo había hecho lo correcto. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi cuarto en la casa Santa Rita. La luz dorada iluminaba la repisa donde estaba la foto de María Elena, esa sonrisa serena que nunca me abandonó. Me senté frente a ella con una taza de café de olla y pensé: llegamos al final de este camino, vieja, y aunque dolió, salimos con la frente en alto. Los periódicos aún hablaban del caso «Padre gana juicio contra intento de despojo de su hijo». Algunos vecinos me buscaban solo para felicitarme, pero lo que más valoraba era lo que sentía por dentro, una mezcla de dignidad recuperada y paz interior. Esa semana Emiliano vino a verme después de la escuela. Traía en sus manos una libreta llena de dibujos. «Mire, abuelo, estoy diseñando mi primera casa». Me mostró un plano con habitaciones, ventanales amplios y un patio lleno de árboles. «Quiero que sea como la casa de usted y la abuela, con espacio para que todos se sientan bienvenidos». Lo abracé con ternura. «Ese será tu legado, hijo. No el dinero, sino la capacidad de construir un hogar». Esa noche me quedé pensando en él.
Comprendí que aunque había perdido a Ramiro en el camino, había ganado algo más grande: la certeza de que Emiliano crecería con valores distintos. Días después, Marisol llegó con una noticia inesperada. Don Esteban, encontré trabajo en una librería del centro. Es modesto, pero me permitirá mantener a Emiliano sin depender de nadie. Su voz tenía un brillo nuevo, como si por fin hubiera soltado una carga. Eso es lo que siempre quise para ti, hija, le respondí, que tengas independencia, que nadie te mande ni te manipule. Mientras hablábamos, Emiliano escuchaba en silencio. Al final dijo con voz firme: «Mamá, abuelo, yo voy a estudiar fuerte para que nunca tengamos que pasar por esto otra vez». Me emocioné tanto que tuve que secarme los ojos. Mientras tanto, el licenciado Gutiérrez me visitaba de vez en cuando para revisar que todos los documentos de la holding estuvieran en orden. Don Esteban, ya nadie puede tocar sus bienes. Lo que usted decidió quedará intocable hasta el día de su muerte. Gracias, Gutiérrez. Pero más que proteger mis bienes, protegimos mi historia. Él sonrió. Créame, su caso va a inspirar a muchos. En la Santa Rita, mi vida adquirió una rutina nueva. Por las mañanas caminaba en el patio con otros residentes. Por las tardes jugaba dominó con don Luis. Y por las noches escribía en un cuaderno reflexiones para Emiliano. No eran instrucciones de herencia, sino consejos de vida: cómo elegir amigos, cómo no dejarse llevar por la avaricia, cómo respetar siempre a los mayores. Un domingo especial. Decidimos hacer una comida familiar en la casa del barrio. Invitamos a Marisol, a Emiliano, a doña Carmen y a don Luis. Preparé carne asada con la ayuda de don Luis, mientras doña Carmen trajo una charola de pan dulce. Fue un banquete sencillo pero cargado de cariño. Durante la comida, Emiliano levantó su vaso de refresco y exclamó: «Brindo por mi abuelo Esteban, porque me enseñó que la dignidad no se vende». Todos aplaudimos. Mi corazón casi estalló de orgullo. En medio de esa alegría sentí una punzada de nostalgia. Pensé en Ramiro, en lo distante que se había quedado. No estaba allí, no respondió a las invitaciones, y aunque yo ya había cerrado la puerta legalmente como padre, todavía me dolía su ausencia. Esa noche, al volver a la casa Santa Rita, me senté otra vez frente a la foto de María Elena. «Vieja, cumplí lo que me pediste. Defendí nuestra historia, pero aún me duele que Ramiro no entendiera. Ojalá algún día abra los ojos». Con el tiempo, los rumores sobre Herrera se apagaron. Perdió su licencia de abogado y se mudó de la ciudad. Ramiro, en cambio, siguió de capa caída. A veces escuchaba comentarios de que había intentado reabrir la constructora, pero sin éxito. Nunca volvió a buscarme, y aunque me dolía, aprendí a vivir con esa ausencia porque entendí algo que María Elena me había repetido muchas veces. A veces, Esteban, amar también es saber soltar. Pasaron los meses y mi salud se mantuvo estable. Cada vez que Emiliano me visitaba, le entregaba un cuaderno con reflexiones. Al final reuní 3 todos escritos de mi puño y letra. En la primera página de cada uno escribí la misma frase: «La verdadera herencia no son las casas ni el dinero, sino la dignidad con la que vivas tu vida». Un día, al darle el último cuaderno, Emiliano me abrazó fuerte. «Gracias, abuelo. Le prometo que voy a honrar todo lo que me enseñó». Lo miré a los ojos y supe que esa promesa era auténtica. Con el tiempo, Marisol se convirtió en una hija para mí. Venía cada semana, me traía comida, me acompañaba a mis citas médicas. Nunca me dejó solo. Y así, poco a poco, aprendí a aceptar que la familia no siempre es la sangre. A veces, la verdadera familia se construye con actos de amor y respeto. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento paz. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero sé que lo enfrentaré con la cabeza en alto. Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 78 años y aunque mi propio hijo intentó arrebatarme mi dignidad, no lo logró, porque al final lo único que se lleva a un hombre al morir no son las propiedades ni los juicios ganados, sino el legado moral que deja a quienes lo siguen. Y yo ya lo decidí, mi legado será la dignidad.